es una prima, hija de una prima hermana de mi papá y es la única persona que dentro de mi espectro ya generacional, pues descubro que iba un poquito más adelante que yo en el gusto por la carrera artística. No, bastante más adelante, mi Florinda, ¿no? O sea, con bueno, todo sí, respeto. no es tan grande, pero sí efectivamente dejó ella una huella impresionante. Tiene por lo menos 15 años más que tú. Sí, exacto, pero aún así teníamos como que convergimos en la carrera artística porque ella empezó a hacer obras de teatro, a producir, a dirigir, y a mí me tocó justo esa época de ella, en donde se desprendía un poquito de lo que era Florinda o Doña Florinda en el programa y de otros personajes más. Y al final, bueno, pues... Era la productora. Era productora, ¿no? Y para mí siempre fue importante ese apoyo que recibí de ella porque me convocaba para sus audiciones y obviamente me hubiera encantado quedarme, pero ¿Nunca no me trabajaste quedé. con ella? No, nunca trabajé con ella. O sea, creo que mi sentido musical, cuando veía los programas de televisión y veía grandes estrellas como Rocío Dúrcal, bueno, como muchas de la época de los años 70, comenzaba yo a emular sus cantos, sus canciones, y de repente me di cuenta de que era afinada y entonada y que tenía buena retentiva para aprenderme las canciones, y así fue como surgió de repente el gusto por bailar, montar canciones, cantar a solas. Mi mamá me descubrió, era muy tímida, yo tenía una gran timidez, no me atrevía a salir al mundo con mi voz, pero sí sabía que la tenía. Y así fue como yo empecé haciendo ciertos festivales escolares en donde me costó mucho trabajo superar el miedo escénico, porque sí tenía yo miedo escénico o pánico escénico, y para mí fue muy difícil, se me olvidaban las canciones. Y entonces llegó un momento en el que, bueno, pues la vida me hizo que pasara por una serie de escenarios que al final tuve que superarlo, pero así fue. Sí, ahí nos hicimos primero amigos y ya corriendo el tiempo a través de las grabaciones de la novela, pues empezamos a salir y ya después, terminando la telenovela, duramos un año más de novios y de repente ya me pidió en matrimonio. Y me acuerdo que fue una locura porque mi mamá y mi papá no estaban como muy convencidos que yo debiera aceptar el casarme en esa edad. Y estaba yo empezando en mi carrera y la verdad es que venían oportunidades, venían oportunidades muy padres. Y bueno, pues contra todo pronóstico de que al casarme fuera yo a fracasar o a dejar la carrera, yo seguí y continué con pues sí fracasaste, ¿no? No, el fracaso no está en mi vocabulario. Pero uno se casa y el momento en que firmas, hasta que la muerte los separe, o sea, los principios y los preceptos de un matrimonio. ¿Y si duró dos años, duró? 5 años. El matrimonio duró 5 años. Sí. Si duró 5 años, pues fracasó a los 5 años. Bueno, yo no lo veo como un fracaso. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una decisión que se tomó en su momento que creo que mejoró la vida de ambos, porque fracaso hubiera sido que tú te des cuenta que algo te hace muy infeliz y te quedes allí. ¿Pero por qué tronaron Changuero Fer y tú? Hubo muchas circunstancias. En primera, nos separamos, nos separamos mucho primero. Era la distancia. Después fue la llamada famosa, la llamada que hice yo a altas horas de la noche, un viernes o un sábado. Él se supone que debería de estar en su cuarto y de repente ¿Estaba haciendo qué, una novela o qué estaba haciendo? Él estaba haciendo una obra de teatro, no sé si era musical, pero era una obra de teatro como comedia, de enredo. Y estaban, me acuerdo que en el reparto, Lourdes Munguía, estaba Fernando Changuerotti y otro actor más importante. Y entonces estaba yo pues en mi casa terminando de llegar de un viaje y de repente dije, voy a hablarle porque esta hora ya debe de estar él. ¿No había celulares? No había celulares. Y de repente pues, se me ocurre hablarle al hotel, me lo comunican a la habitación, pero me contesta Lourdes Munguía en su cuarto. Yo pensé al principio que se había equivocado la
la operadora, pero no fue así, sí era de habitación. Y entonces me saqué muchísimo de onda, Lourdes se puso nerviosa, me dijo, ahorita te paso a tu marido, y ya le contesté yo, ¿qué está haciendo Lourdes Munguía en tu cuarto? Ahorita lo despierto, ¿te dijo o qué? Y entonces, no me dijo eso, por supuesto que no, pero sí me sentí muy mal. ¿A qué hora le hablaste, Alejandra Broso? Pues a lo mejor entre 1:30 y 3 de la mañana, no recuerdo la hora exacta. Oye, o sea que te puso el cuerno con Lourdes. Yo supongo que sí, porque no me consta. O sea, y Lourdes me dice que no, que estoy muy equivocada. O sea, pero entonces, ¿y le has preguntado alguna vez, ¿y qué hacías a las X de la noche en el cuarto de mi marido? Claro que ¿Y qué dice? Pues ella dice que estaban platicando. Y yo, pues, o soy muy lista para no creérmelo, o soy muy tonta para creérmelo. ¿Esa fue la gota que derramó el vaso? Esa fue la primera gota de decepción que tuve yo fuerte en lo que se llama matrimonio. ¿Y después hubo otra con Changuerotti? Y después hubo muchas al respecto. Hubo episodios desagradables del comportamiento del chango erótico y yo no pude con eso. Yo creo que... ¿El comportamiento por qué? Porque había muchos excesos en ese momento. ¿De alcohol y de otras cosas? Exactamente, y yo la verdad no pude con eso. Yo no pude con esa cosa. Había un poco de eso, pero no soy yo quien deba de estar hablando de estas cosas. Pues no, o sea, no se trata de evidenciar a nadie, pero se trata de relatar tu vida. Pues y dentro de un matrimonio... Es algo importante. Cuando tú ayudas a tu pareja, es tu pareja, la amas, es tu esposo. Quieres formar una familia con esa persona. Y si todos tus intentos de sacarlo adelante y de que deje ese tipo de vicios no funcionan, yo no sé qué más hacer. Yo, en mi caso, lo que yo decidí fue terminar la relación porque ya había exabruptos importantes que pudieran afectar mi vida. Si yo me quedaba en esa relación, uno de esos días iba yo a amanecer muerta. Y eso ya no me gustó. ¿Por las agresiones? Por las locuras, porque había violencia y agresiones, pero no necesariamente directamente hacia mí, sino provocaba una circunstancia tan agresiva alrededor que probablemente alguien iba a salir herido y yo quise evitarlo ya. Pero yo soy demasiado tonto. ¿Por qué? Para no entender cuáles son esas situaciones. ¿Me puedes ejemplificar qué pudo haberte pasado? Por ejemplo, si estábamos en un lugar público celebrando algo, obviamente había alcohol o brindábamos por algo, llegaba un momento en el que el exceso de alcohol, no digo de mi parte, sino de su parte, provocaba que tuviera muchos celos. Los celos provocaba que fuera él muy agresivo si alguien me volteaba a ver. Y de repente hubo gente que salió herida. ¿Por qué? Porque había ciertas agresiones en el lugar o ciertas agresiones en el auto. O sea, se agarró trancazos o golpeó a gente. Y en su momento a mí eso me tocó verlo y sufrirlo y padecer. Oye, a ver, cuando alguien se levanta en un mundo de alcohol, de celos, porque los borrachos, me voy a poner yo también como borracho, o sea, no creo que, ¡ay, sí! Gustavo el que no chupa, no, sí, yo también chupo, nos conocemos hace muchos años y no nos podemos ocultar nada tú y yo. Te puedes levantar, pero igual y te rompen el hocico. Exacto. Igual y también te pasó, matan. No, y también pasó eso. O sea, sí hubo una vez en que le rompieron el hocico y yo pensé que eso ya lo iba a tranquilizar, pero al final no sucedía nada. No pasaban los cambios que a mí me hubieran encantado que pasaran. Y de verdad, yo quería ese matrimonio para toda mi vida. Y desafortunadamente fue un dolor y una tristeza y un agravio importante para una mujer que tenía 22 años, 23, 24. Y la verdad dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo nada que hacer aquí.
O era mi vida, mi carrera, mi futuro y cambiar de aires, o era quedarme en esa vorágine extraña de muchas cosas negativas que ya no me gustaban y aparte de todo, infiel. O sea, entonces, oye, ¿a dónde íbamos a llegar? ¿Él aceptó su problema de alcohol? Siempre lo ha aceptado. ¿Su problema de drogas? Siempre. Entonces Juan Ferrara lo ayudaba mucho. Juan Ferrara fue un ángel también para él. Juan es un señor. Entonces, él como caballero y como amigo también mío, porque era amigo de la pareja, él se jalaba a Fernando y, bueno, se iban a rehabilitar y la verdad es que yo pensaba que eso iba a ayudar, pero cuando no existe la voluntad para cambiar tu vida, nadie la puede cambiar por ti. Que no guardaba ningún rencor al respecto de lo que había sucedido, que él había sido una persona importantísima en mi vida y que para mí el amor que yo le tuve en esa relación fue muy grande, muy verdadero y muy honesto, y que en verdad él supiera que aunque no lo habíamos podido llevar nuestro matrimonio a través de los años, que siempre había un lugar muy especial para él en mi corazón. Yo no sabía que él era enemigo del director de Warner, en ese momento, Wea. ¿Quién era el director? René León fue el director y dueño de la empresa. Al parecer, René León tenía una visión acerca de qué posibles personas de la tele pudieran cantar. Entonces él contrató, por ejemplo, a Rocío Banquels, después contrató a Laura Flores, después contrató a Luis Gatica y después me contrató a mí. Y yo creo que esa historia de contrataciones puso muy de malas al señor Víctor Hugo, porque ellos ya eran enemigos cuando yo llego a Warner y hubo efectivamente un veto importante, porque no nada más la empresa me veta a mí, sino también vetó al elenco de Warner. ¿Y hablaste tú con ese señor O'Farrill? Sí, por supuesto, me formé, ya ves que en su antesala, a su oficina, había una antesala y siempre habían 20 personas que querían hablar con él. Esa ocasión yo estuve en una lista de un programa que se llamaba Estrellas de los 80s y él vio la lista y dijo, ¿qué está haciendo aquí Alejandra? Y le dijeron, es que está lanzando su nueva producción musical. Entonces me mandó llamar. Y cuando me senté frente a él, me dijo efectivamente que por qué había yo ido a firmar con Warner sin pedir autorización. Le dije, sí pedí autorización. ¿Con quién hablaste? Le dije, hablé con el señor Galina y hablé con el señor Octavio Cano. Eran como los que seguían de O'Farrill, el señor Cano, el esposo de Ofelia, y Jorge Galina, o sea, ejecutivos de esa época. Entonces, ahí fue donde él me dijo, ¿y qué te dijeron? Le dije, bueno, señor, pues me dijeron que usted estaba cazando leones en África y que yo, pues tenía que esperar a que usted llegara. Pero en mi compañía disquera querían firmar el contrato. En mi compañía no les ha de haber reencabritado. Y entonces le dije, tuve que firmar, porque usted no iba a llegar tan rápido como yo pensaba. Entonces yo firmo el contrato y bueno, pues ahora usted se está enterando a través de este programa, pero de ¿Y te vetaron? Efectivamente. Fue una situación muy fuerte dentro de su oficina, empezó a manotear, empezó a hablar a productores, empezó a hacer aspavientos tremendos diciéndome que él era el dueño del balón y que yo me lo había saltado y que nadie me había dado permiso de grabar y una serie de cosas. Entonces él me sacó de todos los programas que en ese momento habían en la televisión y tenía yo un estelar en puerta con Ernesto Alonso y le habló a Ernesto y le dijo, va cualquier otra persona menos Alejandra. Así que sáquenla de los programas, sáquenla de todo lo que esté haciendo ahorita en televisión. Y me sacaron. ¿Y cuántos años estuviste vetada? 5. ¿Y cómo te desvetan? Porque el día que la empresa decide que Víctor Hugo Farril salga de ese puesto que tenía,
toma las riendas de la empresa temporalmente el Güero Burillo. Alejandro Burillo. Alejandro Burillo es el que me habla por teléfono y me dice, te pedimos una disculpa a nombre mío y de toda la empresa por el veto que te hicimos y a partir de este momento tienes las puertas abiertas de la empresa. Es que totalmente injusto, ¿no? Y fue algo injusto y también fue injusto para todos los cantantes que estábamos en Warner, porque a todos nos vetaron de igual manera. O sea, Gatica. Lola, bueno, en ese momento, perdón, estaba Lucha Villa, estaba Luis Gatica, estaba Rocío Banquels, estaba Luis Miguel, las gemelas Ivonne y Beth, estaba Laura Flores, estaba Miriam Hernández, estaba, bueno, muchas cantantes también internacionales, estaba el grupo Maná, estaba... Uf, ¿qué te puedo decir? ¿Vetados? Todos vetados. Entonces sí fue injusto, nadie sabía exactamente qué había pasado, creían que yo me había negado a hacerle favores sexuales al señor Víctor Hugo, pero Oye, en realidad no fue así. Honestamente, ¿te negaste a hacerle favores sexuales? Jamás me pidió. Ah, ok, jamás me negué. Dije, no, jamás me pidió. Jamás, ve cómo eres. Jamás me lo pidió. Y si me lo hubiera pedido, me hubiera negado, porque jamás he tenido necesidad de tener relaciones sexuales a alguien para lograr mis objetivos. ¿Te han pedido que te acuestes con ellos? Así es. Para muchas. darte una oportunidad, una telenovela, un antagónico, un protagónico, un disco, un lugar en la radio, mejor crédito. un mejor crédito, algo así? Un disco, claro. Muchas personas dentro de mi carrera, a lo largo de, sobre todo de mi juventud, en su momento, me lo pidieron veladamente, insinuadamente, entre líneas, o sea, así. ¿Cómo decir no? Pues con mucha inteligencia, porque tienes tú que saber sortear ciertas situaciones, tienes que saber torear a la gente, tienes que ser como la negra Tomasa, decir que sí, pero no dices cuándo. Porque de verdad es difícil en este mundo de la vanidad y de la belleza y de la juventud, es muy difícil que no te ofrezcan algo así. Pero los que me conocían bien sabían pues, que no era yo de ese tipo de mujeres, ¿no? Y hasta la fecha siempre he creído que el camino que elegí es el más largo, pero en el que puedo ver a la gente a la cara y que no me incomoda ese tipo de decisiones que en su momento tomé y me siento orgullosa de mí, me siento empoderada de poder haber dicho que no. ¿En qué momento aparece Luis Miguel en tu vida? ¿Entre qué matrimonio y qué matrimonio? Entre el matrimonio de Fernando Changuerotti y de el italiano, del papá de mi hija. Ahí aparece Luis Miguel. Y están en la misma compañía. ¿Fue por la compañía de discos? Sí, exactamente. Él estaba en la compañía. Estaba una tarde yo en casa de mis papás y sonó el teléfono y contesté y era él. Y yo pensé que había alguien que estaba haciendo una broma y le colgué el teléfono y volvió a marcar. Y me dijo, no me cuelgues, me dio tu teléfono. En ese momento estaba de director Julio Sáenz en la compañía. Y me dijo, Julio Sáenz, el director de la compañía, me dio tu teléfono. Quería invitarte a una cena en casa de Julio. Y le dije, ¿y de qué se trata? Y me dijo, bueno, es una cena, yo voy a preparar una paella. ¿Él? Sí. Y voy a invitar a algunas personas importantes, líderes de la radio en México, y vamos a estrenar a las 12 de la noche mi nuevo material discográfico. Pero lo vamos a sintonizar en todas las radios y pues va a salir al mismo tiempo en toda la radio. Wow. Y yo estaba muy impresionada por eso y le dije, ok. Me dice, pero paso por ti a tal hora. Y sí, digamos que ¿Pasó fue... por ti? Ajá. ¿Él manejaba? No, él pasó con un chofer en una camioneta negra y él no manejaba. Él tenía un chofer, una persona de seguridad, y él y yo. Y nos fuimos a casa de Julio Sáenz. Y estaban los jeques de la radio. Ahí estaban muchos ejecutivos de la compañía disquera y también importantes personalidades, amigos de él y aparte. ¿Y se lanzó gente el de disco? la radio. No recuerdo exactamente cuál fue la ¿Y ahí canción, empieza un romance pero esa noche? esa noche nos llevamos muy bien, nos caímos muy bien. Yo lo sentí muy cariñoso
muy amable, muy cortés. José, si quería Muy, contigo. muy bien. Y de ahí, bueno, pues me fue a dejar a mi casa junto con el chofer, no me mandó sola ni nada ¿Te de besó? eso. No, pero me siguió invitando a otro tipo de eventos que yo agradecí mucho. ¿Cuánto tiempo de la primera invitación de aquel gran lanzamiento del disco de Luis Miguel 1993 a que se den el primer beso? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? En la segunda cita. No, pasaron 2 años. Para 2 que tú le das años. el beso. Y él lo intentó. Sí. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Así te movías o qué? No sé. No, no A la hora necesariamente. que se acercara Luis Miguel, ¿tú lo hacías así o qué? ¿Qué No, onda? no necesariamente. Lo que pasa es que yo era muy reticente porque yo no quería andar con Luis Miguel. Yo quería tenerlo de amigo para toda mi vida. A mí me gustaba él como amigo y yo le gustaba a él como pareja o como romance. Y yo no me dejé tan fácil porque yo no tenía la mira en Luis Miguel. Esa fue la realidad. Mi vida giraba en ese momento, como yo te decía, con mucho trabajo y demasiado trabajo. Y no tenía tan poco tiempo para un romance ni vaporoso ni efímero. Entonces, yo no soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura. Yo no soy de esas mujeres. Entonces, Se lo aclaraste. yo se lo dije y le dije, quiero ser tu amiga para toda la vida. No quiero ser un romance efímero en tu vida. No quieres una costón, No quiero, para ser exacto. claros. Y al final él se enojó conmigo y me dejó de hablar. Y nunca pasó nada entre Y ustedes. nunca pasó nada. Nada. No. ¿Fuiste a su casa a Acapulco? Fui a su casa de Acapulco, hubo mucha provocación y hubo, pues, a lo mejor un poco de intimidad en el sentido de estar solos y de él intentar abordarme y yo le dije que no. Y me regresó a mi casa un chofer. Bueno, no tenía casa en Acapulco, en ese momento estaba yo hospedada en un hotel, pero él me dijo, si no tenemos en este momento una relación, te mando con un chofer a tu hotel, pero no nos volvemos a ver jamás en la vida. Fue muy poco caballeroso, ¿no? Y yo lo sentí fuerte, pero dije, wow, no tengo nada que hacer aquí. Si él no lo está entendiendo y no le da el valor a la amistad que yo sí le estoy dando, obviamente no estamos en el mismo canal y ahí fue donde yo dejé de verle. Pues qué bueno, te felicito. Porque yo creo que pocas mujeres, y más en esa época, que el cuate estaba en los cuernos de la luna y estaba hecho un bombón, se hubieran negado. Sí, yo creo que muchas mujeres lo veían a él como, pues como eso, como una conquista importante en sus vidas y yo no lo veía así. Yo siempre lo vi como un niño cariñoso, como un niño también como con mucha falta de amor y de cariño. Él está trabajando en un restaurante italiano en México. Él estaba trabajando aquí. Un restaurante pues de calidad, un restaurante muy bueno, de prestigio. Y yo lo vi pasar y estaba yo esa noche celebrando con una amiga mi cumpleaños y le dije, mira, ahí va el padre de mis hijos. ¿Te encantó? Me encantó, desde que lo vi. Y después de un ratito de estar ahí, lo invité a sentarse con nosotros, a tomar un cafecito. O sea, fuiste lanzada. Porque él quería que ya nos fuéramos y yo no me quería ir porque todavía no nos acabábamos, mi amiga y yo, una botellita de vino que habíamos pedido. Ajá. Y entonces le dije, mejor vente con nosotros a sentar y te tomas un café. Y empezamos a platicar y de ahí se armó toda una historia porque empezamos a salir, empezamos a conocernos y tenía yo mucho miedo de involucrarme con él porque apenas lo conocía y apenas él hablaba español y yo también apenas hablaba un poquito de italiano. Entonces fue difícil, pero pues empezamos a salir y de ahí pues ya vino el noviazgo, después nos fuimos a vivir juntos, después ya me embaracé ¿Aquí en de México? Valentina. Sí. Y me fui a Italia en ciertas temporadas a conocer a su familia. ¿Y te casaste con este señor? Y sí, me casé con él. En México. En Cancún. ¿Y cuánto duró ese matrimonio? Duró 2 años de noviazgo, 3 años y medio de esposos. Y si iba tan maravilloso todo, pues, ¿qué pasó? No entiendo. Bueno, pues es que a veces uno tiene
una formación y una cultura, y la persona que está contigo no necesariamente lo comparte. Entonces, sí había muchos puntos álgidos de opiniones que no compartíamos y decidimos, para no entrar en fricción. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, para él, si quedaba en algo, en, no sé, tal día vamos a hacer esto, no tenía flexibilidad para cambiar los planes o para trazar alguna cita o para comer juntos. O sea, si yo llegaba 5 minutos después del horario que le había yo dicho que iba a comer con él, él empezaba a comer solo y yo me sentía muy mal. Porque, ¡qué majadero! Porque yo venía de un trabajo y entonces como que nunca entendía que muchas veces no dependía de mí el llegar exactamente a las 2 de la tarde. O sea, a su restaurante. No, en la casa, cuando ya vivíamos juntos. O sea, fue difícil. El criar a Valentina con 2 puntos de vista diferentes de la educación también fue difícil. Entonces, bueno, no teníamos puntos de convergencia. Tú tienes una hija que ahora ya está en la universidad, entiendo. Sí. Y cuando uno tiene un hijo, pues se responsabiliza por el hijo. Exacto. Mi pregunta es, el señor italiano, del cual desconozco su identidad y su nombre, ¿se responsabiliza de su hija? Sí, se responsabiliza. Siempre fue un papá cariñoso y un papá que recibió a Valentina todos los años, desde que ella cumplió 5 y podía ella ya volar sola en una línea aérea comercial con custodia. Y entonces él siempre recibió a Valentina una Navidad sí, una Navidad no, y todo el verano. Entonces Valentina tiene amigos y primos y tíos y una familia y una vida hecha también allá en Italia. 2001 te casas. Ajá. Hace ya 19 años. 19 años. Y sí, estaba yo muy entusiasmada con esa relación. ¿De dónde lo en un evento lo conocí. Él era dueño o director de una empresa propia de publicidad en Metepec. Y yo lo conocí en un evento que él organizó y ahí no pasó nada, pero tiempo después nos vimos en Cancún. Coincidimos en un viaje, él de negocios y yo de placer. Y ahí nos fuimos conociendo un poquito más, empezamos a salir y de repente hicimos clic. Empecé a andar con él y yo era como muy feliz porque él tenía una manera de ser muy creativa. Vaya que sí, creo que era el punto más importante que me llamaba tanto la atención. Y al final, pues sí caí en manos de un mentiroso profesional, defraudador. Me puso el cuerno también y obviamente hubo el exabrupto, que fue lo peor de todo, la violencia intrafamiliar. ¿Te pegó? Varias veces. ¿Por qué te pegaba? Porque él entraba en una crisis, de repente algo le detonaba. Te pegaba por estúpido, pero sí, ¿cuál era su motivo? Algo detonaba. Creo que muchas cosas le pasaron en su momento. Se quedó supuestamente sin trabajo, se quedó sin ingresos. Quien lo mantenía era yo. Entonces, a un hombre, cuando tú mantienes a un hombre siendo tú una mujer, aunque quieras ser apoyante, el hombre no lo tomó bien, ¿eh? Los hombres no toman bien eso. Se sienten miserables, se sienten poca cosa. Digo, gracias a Dios, y le pido a la vida que nunca me ocurra esto. Nunca me han mantenido. Exactamente. Pero estoy dispuesto a que mi mujer me mantenga. De una vez se lo digo en este programa. ¿Quieres trabajar y mantenerme? Adelante. ¡Qué imbécil! O sea, aparte que lo mantenías, te pegaba. Sí, pero yo creo que son muchas cosas psicológicas que después con el tiempo fui descubriendo que pasaban. Primeramente había sido un niño abusado y golpeado de muchas maneras hasta su adolescencia, muchos años. Y posteriormente, bueno, pues tenía también un hijo, se divorció, también tenía pues una responsabilidad grande con ese hijo y quedarse sin trabajo y de repente fue un quiebre económico del país, fue una devaluación importante que se vino abajo todo lo que él en su momento trabajó y al final pues eso que yo le llamé apoyo y apoyo económico se volvió en algo que fue mi peor enemigo, que fue el hecho de que lo hice polvorón ante mis ojos, ¿verdad? Oye, pero llegó lo peor. O sea, cuando usted piensa que había llegado lo peor, no, había una cosa todavía peor. Le pegó a tu hija. Sí, la castigaba, le pegaba y la amenazaba de muerte.
a mi hija. ¿Y qué pasa cuando Alejandra Ábalos se da cuenta de eso? No me di cuenta de nada. Me dijo Valentín hace poco que eso había sucedido y lamenté muchísimo que en su momento no me lo haya dicho. Como para colgarlo de donde estás pensando, donde usted también está pensando, donde usted le acaba de pasar por aquí por la mente, ahí debieron haberlo colgado usted. Sí, fue algo difícil. Sí lo superamos las dos como mujeres, ella en su corta edad y yo en mi madurez, pero creo que eso marcó nuestra vida muy fuertemente. Yo, cuando hablo con una mujer que defiende como la gran mayoría de las madres mexicanas a sus cachorros, me desbarato, no puedo. Te felicito. Gracias, Gustavo. Así tienen que ser las cosas. Punto número 1, el asunto de que se te apareció, corrígeme por favor si caigo en una imprecisión, la doña María Félix y te dijo, tú tienes que ser mi sucesora. Hace mucho tiempo yo tuve un sueño con la doña. Pero fue un sueño vívido, fue un sueño de esos que jamás se te olvidan, porque tiene muchos detalles. En ese sueño que yo tuve, estaba la doña en una edad divina, no sé, 45, quizás 50 años, y me dijo, yo quiero que tú seas mi sucesora, pero te voy a enseñar cómo ser una gran diva. Y entonces me empezaba ella a decir, en el sueño, una gran diva, ¿no? Sabe cuándo llegar, pero también sabe cuándo retirarse. Una gran diva llega siempre perfumada, dejando una estela de aroma de rosas y de perfumes y flores a su alrededor. Una gran diva se maquilla perfecto y llega a los lugares impactando porque la primera imagen es lo que la gente va a llevarse en su corazón y en su cabeza de la personalidad que esté en ese momento pasando. Pasa el tiempo y una revista que salió, que después se retiró porque hubo unas demandas tremendas, me dijo en una ocasión, oye, cuéntame algo, una periodista, cuéntame algo que no le hayas dicho a nadie. Y le dije, ok, te voy a platicar de un sueño que tuve con María Félix. Y a esa persona a la que yo le confié el sueño, le llevó esa información a su editor en jefe y el jefe puso en la portada de la revista que de ultratumba se me había aparecido la doña para decirme que yo iba a ser la nueva diva de México. ¿Pero hace cuánto fue eso? Pues eso ya pasaron como 15 años, Puta, y 15 años con la misma pinche historia, ya de estar harta, ¿no? Pues sí, por eso digo que ya lo he contado muchas veces. Pues qué gandalla el que haya sido el editor de esa revista, ¿no? Se muere José José. Sí. Es que no sé si lo vi o lo leí, una declaración tuya que había quedado una plática pendiente. Entonces, que ibas a contratar o ibas a llamar un medium para estar en contacto con él. ¿Sí lo dijiste? Yo dije que sí quería tener la posibilidad de conocer a un medium, pero ojo, no un charlatán, sino una persona que verdaderamente tuviera ese don. Y existir alguien. Claro. La única que he escuchado, y es porque le tengo un enorme respeto a ella, hablar de esto, y no puedo poner en tela de juicio nada de ella, es Talina Fernández, con una mujer que vive en New Jersey que se llama Concheta Bertoldi. Talina dice y asegura que Concheta la ha puesto en contacto con Mariana. Eso dice. O sea, le tengo tanto respeto y admiración a Talina que obvia y evidentemente lo tengo que creer. O quiero creerlo, no sé si lo crea. Pero de ahí en fuera yo no conozco a nadie que hable con los demás allá. Sí, hay muchos mediums que ahora han surgido, que ahora ya son famosos, que tienen sus propios programas. ¿Qué le dirías a José José? Muchas cosas. Perdón que no lo crea yo, en el supuesto y remoto caso de que estuvieses en contacto con él. Bueno, primero, que me hubiera encantado verlo antes de que entrara en su fase terminal, que me hubiera encantado despedirme de él, que hubiera
hubiera yo hecho lo que hubiera sido necesario para poder realizar antes de su enfermedad terminal, que fue el cáncer de páncreas. Me hubiera encantado grabar con él algo, canciones a dueto y demás, que dejé obviamente guardadas. Qué cantante, ¿no? Porque pues de verdad que fue para mí, híjole, el mejor amigo y compañero de la carrera que tuve y quizá el cantante que más he admirado. Y la verdad me quedé con muchas ganas de trabajar con él. Y también tenía ganas de saber si realmente él había dejado las cosas en orden con su familia, por su paz y por la paz de todos los demás. Porque a mí, en lo personal, creo que nada más he tenido una versión de la historia y... Es que la otra parte no habla. La otra parte se ha mantenido muy hermética. Y entonces yo dije, bueno, pues si acaso pudiera yo contactar con una persona que en ese sentido se sincerara conmigo y me dijera, todo lo dejé perfecto y estoy contento y todo lo que yo dejé lo dejé consciente y nadie me obligó a nada, yo estaría muy feliz también de saberlo, ¿no? Pero, pues nunca obviamente, lo vamos a saber. No sé, tú no lo vas a creer y a lo mejor yo sí. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.